Buenas, muy curiosos y bienvenidos una vez más a este canal, a este maravilloso canal que os va a contar cositas hoy también de los virus, para que aprendáis un poquito más sobre el tema de la virología. Así que vamos a ver el siguiente vídeo que tiene a virus que nos infectan también a los humanos, pero esta vez de ARN, que son los que nos quedaron en la ocasión anterior. Cero. Por otra parte tendríamos los virus de ARN. Los virus de ARN monocatenario que decíamos que tenían positivo, ¿no? Que se consideran positivos, estaban los picornavirus, que tienen una estructura de ARN monocatenario positivo, que presentan además una codificación de una poliproteína que se escinde en proteólisis para producir las proteínas enzimáticas y estructurales que tiene el virus. Las moléculas de adhesión intercelular, las ICAM, normalmente son las que utilizan para infectar y el virus se replica siempre en el citoplasma de las células, y es el caso de el enterovirus o parechovirus. El enterovirus, pues por ejemplo tenemos a los poliovirus, que son 3 serotipos, los coxsackievirus, que son el grupo A y el grupo B. El grupo A tiene 23 serotipos y el grupo B tiene 6 serotipos. El exovirus, que tiene 32 serotipos, y el enterovirus nada más y nada menos que de 68 a 71 serotipos, así que ahí es nada. Los pacherovirus humanos normalmente parechovirus humanos se han descrito 17 genotipos, siendo los más frecuentes en humanos, y el más grave quizás sea el tipo 3, porque están descritos el 1 al 3, pero sobre todo el 3 es el más agresivo y el 1 al 2, pues bueno, parece ser que son menos importantes. En cualquier caso, todos estos virus, como por ejemplo el poliovirus, produce la poliomielitis, meningitis aséptica, el síndrome postpoliomilético y la enfermedad asintomática, que llevan en muchos casos a la parálisis flácida o asimétrica. Los coxsackievirus A, que van a dar, por ejemplo, faringitis vesiculosa, fiebre, enfermedad de las manos, los pies y la boca, y exantema, entre otros problemas. El coxsackievirus B lleva la pleurodinia, que es una enfermedad de Bourmont, y la pericarditis o la miocarditis en el corazón. El ecchovirus lleva la meningitis aséptica, la fiebre, a síntomas muy similares al resfriado común, pero que evidentemente son más severos. Enterovirus, por ejemplo, como el coxavirus de tipo A24, que lleva la conjuntivitis hemorrágica aguda, y el parechovirus, que son enfermedades respiratorias y gastrointestinales leves, pero que en el caso del tipo 3, creo que hemos dicho que era el más severo, lleva síndrome febril en lactantes menores de 3 meses, y quizás, como siempre, pues sean los grupos de riesgo los de siempre, ¿no? A efectos prácticos, el grupo de personas mayores, inmunodeprimidos y mujeres embarazadas o personas con algún tipo de inmunodeficiencia. Normalmente el aislamiento del virus se lleva a cabo por el líquido cefalorraquídeo. Como os digo, casi siempre se utilizan las PCR o las real-time PCR también. Y por otro lado tendríamos otro virus, que sería el rinovirus, que va a ser el que nos va a dar en general los resfriados comunes. Normalmente se contagia pues por contacto, por las narices, las manitas y los virus que nos los vamos pegando unos a otros. El hepatovirus, que también lo vamos a encontrar en las hepatitis, aunque se va a encontrar en todas las hepatitis virales. Los covuvirus, que son productores de gastroenteritis asociadas al consumo de ostras, sobre todo por el virus Aichi. También encontraremos a los astrovirus o calicivirus, sí, lo he dicho bien, perdón. Los astrovirus y los calicivirus, que son de ARN monocatenario positivo, que suelen encontrarse en la vía fecal oral. También encontramos que van a producir gastroenteritis, sobre todo en personas que suelen ser benignos, salvo en las embarazadas, que son un grupo de riesgo. Los astrovirus, por su parte, son brotes leves de gastroenteritis también, que aparecen en niños y en ancianos. Los calicivirus, que serían también asociados con distintos géneros como el sapovirus o el norovirus.
que pertenecen a los virus de Norwalk y que van a dar enteritis viral en niños. Se suelen identificar por real-time PCR y los antígenos en heces también se pueden identificar bastante bien. Los togavirus, por su parte, son ARN monocatenarios de tipo positivo, como el alfavirus, que están originalmente como sinónimos del togavirus. Hoy en día se refiere a un grupo de virus que tienen en común transmitirse por artrópodos. Los que llevan el diagnóstico a fin de cuentas por métodos de real-time PCR y de ELISA. Los rubivirus o rubeola, el virus de la rubeola, muy conocido porque interfiere en la replicación del picornavirus e interferencia sobre todo heterológica. Es una enfermedad de declaración muy obligatoria para los técnicos sanitarios. La infección pasa desapercibida en el 50% de los casos. A las mujeres embarazadas el virus llega a la vía transplacentaria del embrión, pudiendo producir malformaciones congénitas graves o abortos, principalmente en los 3 primeros meses del embarazo, que son los más delicados. Su detección se da por inmunoglobulina M específica y detección de ARN viral por real-time PCR. Y la vacuna de virus normalmente atenuados en estos casos pues ayuda un poco a prevenirla. La triple vírica famosa que nos ponen, rubiola, sarampión y parotiditis. Y el cribado en embarazadas de inmunoglobulina G negativas, porque las mujeres embarazadas no inmunes frente a virus de rubiola se aconseja evitar el contacto con pacientes sospechosos de poder padecer la enfermedad porque son el grupo más importante de riesgo. Los flavivirus, por su parte, son ARN monocatenarios de tipo positivo, donde vamos a encontrar a distintos géneros como el flavivirus, el hepacivirus y el pestivirus. El pestivirus, por cierto, solo es importante para los veterinarios, principalmente porque a nosotros per se no nos afecta. El género flavivirus va a incluir a algunas especies muy importantes, como puede ser la fiebre amarilla, el virus del dengue, el virus de la encefalitis europea y el virus del Zika. Y normalmente, en el caso del dengue, por ejemplo, el vector es un mosquito del género Aedes. Se produce en África, Asia y Sudamérica y, bueno, pues es bastante fastidiado. La fiebre amarilla se produce también por otro mosquito, también del género Aedes, y que se produce sobre todo en África y Sudamérica, dando una fiebre hemorrágica a nivel clínico. El virus del Zika, también provocado por otro mosquito del género Aedes, se produce en África, Asia, América Latina y generalmente produce una fiebre leve. O exantema relacionado con la microcefalia en recién nacidos también. La encefalitis japonesa, que se produce por un mosquito del género Culex y se produce principalmente en Asia, dando encefalitis. La encefalitis de San Luis, por otro mosquito también del género Culex, en Sudamérica también provocando encefalitis como diagnóstico clínico. La fiebre del Nilo occidental se produce por un mosquito Culex o por las garrapatas Argasidae, que llevan en África, Asia y países mediterráneos o Estados Unidos al proceso de encefalitis a nivel clínico, y la encefalitis europea, que se produce sobre todo por garrapatas del género Ixodes, especialmente, como digo, se da en Europa y se produce también la encefalitis. En cualquier caso, estos llevan un hospedador vertebrado, que somos nosotros o los pájaros. El vector de transmisión, como habéis visto, son mosquitos, garrapatas, principalmente. Y normalmente, pues bueno, mediante vacunas, por ejemplo, como el dengue, que tiene una vacuna atenuada, la fiebre amarilla también, la encefalitis europea también y la encefalitis japonesa también. Sin embargo, la infección por virus del Zika se ha relacionado con microcefalia en recién nacidos de madres infectadas, pero en principio el Zika no tenemos todavía ningún tipo de contrarrestación, por decirlo así. El hepacivirus, que sería el que aparece también otra vez en todas las hepatitis virales. El coronavirus, que estaría envuelto en un ARN monocatenario de tipo positivo. Encontramos que tiene distintas proteínas asociadas al ser humano muy específicas, muy interesantes. Glucoproteínas de matriz, por ejemplo, como la E1 para su envoltura, nucleoproteína para el centro vírico o, por ejemplo, la H1, que es una hemaglutinina que nos permite introducirnos mejor, la glucoproteína peplomérica, con proyecciones de su envoltura que ayuda a la unión a la célula hospedadora y que se identifica como la proteína E2.
Y bueno, pues básicamente este tipo de virus es bastante interesante y bastante importante porque suele presentar el virus del MERS, síndrome respiratorio de Oriente Medio, o el virus del SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo. Normalmente es más frecuente de una segunda causa de un resfriado común, ¿vale? Se suele, digamos, llamar como la complicación de este tipo de circunstancias. El SARS, por ejemplo, lleva una transmisión aérea a través de gotas respiratorias y su única medida preventiva sería evitar la exposición. El control de personas infectadas se pueden poner en cuarentena y demás. En el MERS no se conoce bien la vía de transmisión y, por tanto, lo único que se puede hacer es que la persona que se crea que está infectada es probable que lo que lo transmite no sean las personas, sino los camellos y los murciélagos sean el reservorio y se llega a nosotros de manera accidental. El SARS es un tratamiento sintomático y se usa la ribavirina, sí, y el MERS no se dispone actualmente de vacuna ni de tratamiento específico.